Hola amigos, bienvenidos a este su canal Permanezcamos en Gracia. Hoy quiero compartir con ustedes las reflexiones del Evangelio de este domingo. Este domingo leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Y en este pasaje del Evangelio leemos la parábola de los talentos. Este pasaje del Evangelio es una continuación exacta del pasaje del Evangelio que leíamos la semana pasada, el domingo pasado. Y en esta oportunidad el Señor sigue fijándonos en el horizonte de su promesa, que es de vida eterna. Y en ese horizonte quiere que nosotros vivamos esta vida, es decir, con miras a esa promesa que Él con toda seguridad nos va a realizar, y es llevarnos consigo a la vida eterna. Entonces, en esa misma perspectiva nosotros nos preguntamos cómo nosotros debemos utilizar esos talentos que Dios nos ha concedido. En este pasaje del Evangelio vemos que el Señor, figurado en un propietario, en un amo, digamos, en un hombre que tiene sirvientes, reparte lo que tiene, reparte su riqueza, sus bienes entre estos servidores de él. A uno de ellos le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da un solo talento. Y se va a un lugar muy lejano. Y luego al final pasa un tiempo y este amo regresa y quiere hacer cuentas con cada uno de sus servidores. Entonces, de la misma manera, Dios a cada uno de nosotros nos concede en primer lugar la vida y todo lo que nosotros tenemos disponible, todo aquello de lo cual nosotros podemos disponer o todo aquello con lo que nosotros contamos a partir de la vida como fundamento, ¿verdad? Viene todo lo demás, la riqueza material, la riqueza intelectual, la inteligencia, viene también, ¿por qué no?, el dinero, viene el tiempo, viene la fe, y todos son dones, todos son talentos que Dios nos permite disfrutar, de los que nos permite disponer en nuestro tiempo de vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros debemos utilizar esos talentos en nuestra vida? Pues es muy sencillo y lo estamos viendo en esta parábola. El Señor espera de nosotros una respuesta generosa a su proyecto de salvación de la humanidad. Quiere decir que entonces nosotros deberíamos colaborar generosamente, deberíamos colaborar diligentemente también, sin ninguna demora, sin ninguna pereza, en hacer su santa voluntad, en vivir, por supuesto, nuestra propia vida personal, nuestra propia vida en la familia, nuestra propia vida en la sociedad, pero siempre tratando de hacer la voluntad de Dios y siempre tratando de utilizar esos dones, esos talentos que el Señor nos ha concedido de manera de llevar a cabo ese plan que Él tiene para la salvación de la humanidad, es decir, de una manera colaborativa, generosa, diligente y responsable. Vemos que a los 2 primeros servidores, en el momento en el que su amo, su señor, regresa y quiere hacer las cuentas con ellos, el Señor, muy contento, les dice: servidor bueno y fiel, ¿verdad? Y muy contento lo invita a gozar de su alegría, quiere decir, lo invita a ser partícipe de esa vida eterna en la presencia de Dios. Pero hay un tercer servidor, el que solo había recibido un talento, que comienza a hablarle al Señor dando excusas, ¿verdad? Dice, yo tuve miedo y escondí el talento, lo enterré, y aquí está lo que es tuyo. Dice también, eres muy estricto, le dice a el jefe o a este hombre que era, digamos, el dueño. Reconozco que eres muy estricto, que cosechas donde no has cultivado, y empieza como a dar excusas y a justificarse de su negligente actitud ante ese talento que el Señor le había dado para cultivar, para cosechar y para producir.
el Señor le responde muy duramente y muy secamente y le dice: servidor malo y perezoso. A este servidor malo y perezoso, el Señor le reprocha que tenga un mal corazón y que no haya querido compartir ese talento que el Señor le ha confiado como para hacerlo producir, ¿verdad? Y también por otro lado esa negligencia, esa pereza, esa falta de querer hacer algo. Tal vez este siervo ha sido negligente también con su propia vida, porque también nosotros con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, podemos hacer fructificar los talentos que Dios nos ha dado, porque podemos dar ejemplo para que otros, con nuestra propia presencia, con nuestro propio testimonio de vida, se animen a acercarse a Dios, se animen a cambiar, se animen a mejorar como personas, como seres humanos. Y tal vez ustedes se estén preguntando que todos los talentos son cosas buenas: dinero, salud, belleza, facilidad para aprender, para hablar idiomas, inteligencia. Pues no, pues no, pues no. Porque resulta que nuestro Señor es redentor. Entonces también ahí, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, nosotros podemos ser productivos. Si nosotros ese sufrimiento, esa angustia, esa necesidad o esa dificultad que estamos atravesando, la vivimos de la mano de Dios y la ofrecemos, por ejemplo, por la conversión de las almas. Nosotros siempre podemos dar fruto de esos talentos, siempre podemos producir con lo que el Señor nos da o con lo que el Señor permite en nuestras vidas, tanto si son cosas buenas como si no lo son y como si se refieren al sufrimiento o a las dificultades, porque el camino de nuestro Señor ha sido un camino redentor y nosotros sencillamente estamos siguiendo sus pasos y pareciéndonos o tratando de parecernos cada día más a Él.